La historia escribió sobre los carteles del narcotráfico a punta de sangre. Contó sobre su alianza entre las instituciones del Estado y también sobre funcionarios públicos. Pero tristemente, luego de que estos carteles se hayan acabado, que hayan desfallecido, que los hayan capturado, hay algunas personas, por no decir muchas, que no quieren que se sepa qué pasó después. Y hoy el Tercer Canal, en No Copio, revelará esa triste historia. Vamos a contar con sumo detalle cómo es que hay instituciones legítimamente instituidas aquí en el territorio colombiano que pasan a ser carteles del narcotráfico. Una institución que nació de una lucha loable, de lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado la séptima papeleta, la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación, porque es que esos mismos carteles que en un tiempo fueron violentos, sanguinarios y que tenían en sus venas el hedor de la amenaza, hoy se traspasaron a estos lugares. Y vamos a hablar netamente de la Fiscalía General de la Nación, en donde persiguen a victimarios y presuntamente a inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Protegen a las personas que están en armas y no a aquellos que claman por piedad y suplican por amor y también por un lugar que se llama el Estado Social de Derecho. Vamos a hablar sobre los narcofiscales, los contrabandistas, los personajes que aquí se denominaron como los chalecos antibalas. Mario y Fabio, los investigadores de Pacho Malo, ingresan a Cali para hablar con Julio Toro Morales, alias Coca-Cola, y él les muestra exactamente una foto de Pacho Malo. Los investigadores, ya conociendo esta información y también en medio de sus investigaciones, contrastan la información que les da alias Coca-Cola y buscan a otra persona en Buenaventura, y allí confirman lo que todo el mundo quería ocultar. Alias Pacho Malo es Francisco Javier Martínez Ardila. Esa misma noche, el 25 de marzo, los investigadores, junto con Jason, que es una persona que integra esta agencia encubierta, elaboran un informe donde muestran exactamente esto que ustedes observan en pantalla: un organigrama y la foto de nada más y nada menos Francisco Javier Martínez Ardila. A él lo observan en la mitad y también al frente de él, mejor dicho, encima encontramos a alguien que es el ingeniero, que es nada más y nada menos un reconocido narcotraficante también capturado hoy día y que hace no mucho se le incautaron bienes por más de 11.000 millones de pesos. Pero la cuestión empezó a desmoronarse cuando descubrieron quién era Pacho Malo, ya que al día siguiente de haber elaborado ese mismo informe que ustedes ven en pantalla, los investigadores se dirigen a Caloto, Corinto. Van en 3 carros. En el primer carro iría Fabio solo, Pablo iría con Jason en el segundo y en el tercero solo iría Mario Herrera, quien tristemente se encuentran con un retén guerrillero y este señor no logra pasar. Es secuestrado, torturado y luego asesinado. El 27 de marzo, gracias a información de inteligencia, saben dónde se encuentra el cuerpo de su compañero Mario, pero por cuestiones de orden público hasta el día siguiente lo logran recuperar el 28 de marzo. Y es allí cuando los investigadores, los que sobrevivieron, Fabio y Pablo, se dirigen a Manizales precisamente para gestionar toda esta triste situación de su compañero muerto, pero son llamados a la dirección de fiscalías en Cali. Y allí mismo es cuando 2 personajes muy importantes de la Fiscalía General de la Nación los están esperando para decirles estas hermosas palabras. Estamos hablando de Francisco Barbosa y Marta Mancera. Proceso, yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, se lo manifesté al ministro de Defensa, se lo manifesté a las fuerzas militares, a todas las diferentes actores que llamaron a dar la solidaridad cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de Seguridad Ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Durante esta reunión que parece de película, Pablo y Fabio aprovecharon para contarle a Marta Mancera lo que habían encontrado de alias Pacho. Al ver la foto de Francisco Javier Martínez Ardila, Marta Mancera cambió de semblante, según lo que dicen los investigadores, y le dijo a Luisa Obando, pareja sentimental de Víctor Forero, un personaje que va a entrar en todo este asunto, que es muy importante que lo recuerden, que al día siguiente, el 29 de marzo de 2021, harían una reunión en Manizales y que le iban a contar todo lo que estaban haciendo.
haciendo. Veamos qué fue lo que sucedió en esa reunión. Dice, no, doctora, mire, Mario estaba recibiendo una información, yo tengo una información de esta persona, y él le muestra la foto de Francisco Javier a la fiscal, a la vicefiscal. Le dice, mire, nosotros tenemos información de que esta persona se está dedicando a la exportación de cocaína desde Buenaventura. Entonces ella cambió el semblante completamente y ella dijo, ¿y ustedes qué hacen por allá? ¿Y ustedes por qué no habían manifestado eso? Dijo, no, doctora, pues que esa es una información es delicada y apenas están recaudando unos elementos para hacerlo. Entonces ella dijo, le decía a Luisa, mañana, nos vemos mañana a primera hora en Manizales. Vamos a una reunión con ellos mañana en Manizales. Y ustedes me pasan eso mañana. El día siguiente, el 29 de marzo, Marta Mancera regaña a los investigadores y al fiscal Ocampo por las labores investigativas que hacían al frente con varios funcionarios de la fiscalía. Veamos qué fue lo que dijo Marta Mancera. Nosotros con Fabio empezamos a recibir una información y pues lo que se le comentó ayer fue la situación de Francisco Javier, que más lo conocen allá como Pacho Malo. Digo, pero nosotros apenas lo estamos trabajando. ¿Pero por qué? Y entonces ella empezó con rabia, del por qué nosotros íbamos a trabajar eso. Entonces eso pegaba así, ¿pero por qué? Y es que ustedes, ¿por qué están allá metidos? ¿Y usted, y cuál es la autorización, doctora? Y eso le decía a la jefe de nosotros, que en su momento era la doctora Ana Milena Barco. Le decía, ¿y usted cómo permite esa situación? Dice, doctora, pues es que eso es un trabajo, se está realizando. Si ustedes dicen que no se va a trabajar, pues no hay trabajo. Entonces dijo, no, es que por eso fue lo que les pasó y por eso fue que aquí mataron a Mario por ustedes, porque eso es culpa suya y ustedes me la van a pagar. El 30 de marzo, antes del funeral de Mario, Marta Mancera en Manizales le dijo a Fabio y a Pablo que los iba a trasladar. Y ese mismo día, a la 1:47 p.m., llegó un anónimo al correo institucional del director del CTI, Carlos Acevedo, en donde dice que los investigadores Fabio, Pablo y Mario están aprovechando su cargo para robar dinero a comerciantes en Manizales. Y también dice que hurtaron 500 millones junto con funcionarios del Gaula Militar. Además, esta misiva anónima también menciona que los funcionarios habían incautado droga a alias Majin Buu y que estaba pidiendo un dinero para su regreso. El anónimo también adjunta el número de Fabio, de Pablo y de un sargento de apellido Navarro. 3 minutos después de que este anónimo fuera enviado, los investigadores que tenían asignado el secuestro y homicidio de Mario, Víctor Forero y Juan Camilo López, que venimos mencionándolos, entrevistan a Jason Garzón Holguín para preguntarle qué sabía al respecto. Y el 31 de marzo, Marta Mancera, que era en ese momento vicefiscal general, pero con funciones de fiscal general encargada, recibe el correo del anónimo que le habían enviado por el director del CTI con el asunto El anónimo soporte de la investigación Casa Manizales, segundo anónimo. Así es, Mariana. Es decir, tenemos 2 anónimos distintos, 2 informaciones, 2 correos recibidos uno tras otro, pero acá hay algo muy importante y es que el segundo anónimo recibido tiene variaciones bien importantes respecto al primero. En primer lugar, en vez de ser 500 millones hurtados, dice que son 1.500 millones. Además de esto, también agrega el número del fiscal encargado a la agencia encubierta, de quien ya hemos hablado, Jaime Ocampo. A su vez, ese mismo día, la vicefiscal Marta Mancera asigna el caso del anónimo al fiscal séptimo delegado ante el Tribunal Superior, Daniel Hernández. También grábense este nombre, como ya hemos dicho, porque es bien importante dentro de este caso. Y Daniel Hernández es quien se vincula al caso como policía judicial, vincula a Víctor Forero y a Juan Camilo López, que son estos personajes que estamos viendo en pantalla. Entonces, básicamente, ese anónimo que
llegó al correo del director del CTI, Carlos Acevedo, es diferente, como ya dije, al que reposa en el expediente de Daniel Hernández. Entonces aquí la fiscal Cucunúa habla de estas múltiples diferencias para que ustedes sepan cuáles son estas diferencias y que son muy importantes. Veamos qué fue lo que dijo exactamente la fiscal Cucunúa. Como se ve allí, hay cosas extremadamente curiosas y es que debería ser el mismo documento, pero en verdad no lo es. El documento de la imagen de la izquierda tiene ahí no vayas bajando para que yo explique. El documento de la izquierda tiene un saludo de buenas tardes y el de la derecha se ve ahí más abajito, buenos días. Hay errores ortográficos en uno que no están en el otro, más abajo. La cantidad de supuestamente de lo que se hurta la organización criminal que se dice allí, en el documento de la izquierda dice 1.500 millones y en el de la derecha dice 500 millones de pesos. Otro aspecto que llama la atención es el nombre del fiscal, y es que en la imagen de la izquierda se refiere que la investigación la conoce el fiscal que se identifica como José Ocampo, que tiene el abonado 316, terminado en 761, mientras que el anónimo de la derecha no registra ni siquiera el nombre, solo dice fiscal especializado y no tiene ningún abonado telefónico. Igualmente las palabras Majin Buu, en uno están en mayúscula, en las otras en minúscula, y hay errores ortográficos que se vislumbran allí, que están en uno corregidos en el otro, e incluso la despedida, digámoslo así, de ese escrito, baja por favor Andrés, es diferente, en uno termina como le pido que por favor investigue y depure de su institución, y en el otro dice ese comentario y primero hay que limpiar la propia casa. Bueno, esas fueron las diferencias encontradas entre estos dos anónimos recibidos, bastante raro, ¿no? Y además de esto, el 3 de abril, Víctor Forero, supuestamente habla con una fuente humana que le amplía toda esta información sobre estas supuestas pero evidentes irregularidades de los investigadores y esta agencia encubierta. Pero además de esto, esta fuente humana con la que Víctor se comunicó dice que hay más investigadores involucrados y también estaría involucrada la novia de Mario. A pesar de esto, a pesar de esta información, la investigación solo se enfoca en estos tres investigadores, Mario, Pablo y Fabio. Es decir, al parecer, presuntamente la fiscalía decidió enfocar bien muy importante que les ayudaría a desmantelar pues toda esta red de narcotráfico dentro de la fiscalía. Entonces, bastante raro, esto huele muy mal y pues así es como vamos destapando todo este entramado, Pepe. Así es, y tristemente ustedes recuerdan lo que se acaba de mencionar, el 30 de marzo llega ese curioso anónimo, después 3 minutos después Víctor y Juan Camilo están entrevistando a Jason para preguntar sobre lo que pasó en el homicidio de Mario, pero el 5 de abril vuelven a repetir esta misma situación y como Daniel Hernández estaba asignado a este curioso anónimo, también quería volver a entrevistar a Jason por lo que conocía del asesinato, secuestro y tortura de Mario, pero lo que se pudo observar en medio de las investigaciones de la fiscalía es que ese 5 de abril, cuando Juan Camilo y Víctor, también con Daniel Hernández, iban a entrevistar a Jason, no fue simplemente una diligencia normal como uno está acostumbrado, sino que allí hubo presiones. Escuchen. Se le presionó a Jason Garzón Holguín para que declarara contra los investigadores Fabio González y Pablo Bolaños. Para ese momento, aunque el anónimo y la fuente humana había mencionado supuestamente a varias personas del CTI y a un fiscal implicados en hechos presuntamente ilícitos, se dirigió únicamente contra Pablo Bolaños y Fabio González. Recuérdese que ellos eran los investigadores que para ese momento tenían la información de Pacho. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.
Ese mismo 5 de abril, luego de esa curiosa entrevista o presunta presión que hubo en contra de Jason, una persona que también estaba en medio de la agencia encubierta y que conoció el recorrido del retén guerrillero y también esa muerte de Mario, pues curiosamente Víctor Forero rinde un informe al cual le permite al fiscal Daniel Hernández interceptar a Pablo y Fabio. Bastante rara esa situación, pero continuemos con esta seguidilla de los días y ese presunto mecanismo en contra de los investigadores que descubren a Pacho Malo. La agencia encubierta fue creada el 23 de marzo, como bien ya lo señalamos, y tenía como objetivo acabar con estructuras criminales y evidentemente ir en contra de Pacho Malo. Al parecer lo querían materializar este acto, la captura de este señor, el 8 de abril, pero el 7 de abril la agencia encubierta fue totalmente cancelada y días después, exactamente el 9 de abril, Jaime Ocampo rindió una declaración por su vinculación en el anónimo, en este tema de los actos ilícitos, el robo de dinero y también supuesto robo e incautación de cocaína, lo que sería alias Majin Buu. Pero esa misma diligencia, otra vez, curiosamente, fue suspendida y en palabras del señor Jaime Ocampo, la misma vicefiscal Marta Mancera le dijo: no se meta en este tema, usted se ve mejor calladito. Y además de eso, ya pasado otros días, el 15 de abril Jaime rinde un informe contando sobre lo que se hizo en su agencia encubierta, pero Daniel Hernández no lo tuvo en cuenta. Y aquí hay algo muy importante que no se ha revelado, y es que Daniel Hernández, el fiscal séptimo delegado ante el tribunal en ese entonces, acepta esa información que le llegó, pero palabras más, palabras menos, le importó un culo. Escuchen. Mediados de abril, el doctor Jaime Hernán Ocampo me hizo traslado a un correo electrónico con lo que él consideró eran sus descargos, los cuales para mí no fueron creíbles, no los tuve en cuenta, porque posteriormente solicité su captura y le formulé imputación y una solicitud de aseguramiento. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?